Papá Noel, que este año quiero la consola más guay y potente del mercado. ¿Has sido un buen niño este año? Claro que sí, Papá Noel. Me he portado de lo más flipante. Ya veo, chavalo. Y te creo. Genial. ¿Y si será la más guay y poderosa? Así es, pequeño. Además, serán 3. ¡Hostiaza! Pero Nintendo Switch solo hay Nintendo Switch 2. No, pequeño Timmy. Yo no soy Nintendero. Tendrás la Steam Deck, o la PlayStation Vita 2, o la flipante X portátil. Es hora de esboxear. Pero Papá Noel, yo quiero la Switch 2. ¡Que no soy Nintendero, dije! Oye, ¿pero ya jugaste el nuevo Zelda? Tengo una pregunta para todos. ¿Qué es peor que llegar tarde a una fiesta? Llegar a una fiesta 7 años tarde. Pues así es, amigos, es prácticamente un hecho que la novena generación va a tener un giro de 180 grados, tanto para PlayStation como para Xbox. Diversos medios de renombre han publicado la nota, y a pesar de que no se ha presentado con bombo y platillo, es un hecho que sus siguientes consolas serán portátiles. Todos sabemos que Nintendo Switch ha movido a las personas de una gran manera. Eso ni el más fanboy de la competencia lo puede negar. La consola híbrida hizo un jaque mate a la industria, y además fue un arco de redención épico, casi como el de Arthur Morgan. Pero no sé ustedes, esta situación se me hace muy similar a otra época interesante, de la que ya hemos hablado un poco, pero no con este enfoque. Quizá ahí encontremos la respuesta a por qué está pasando esto de nuevo. Así que regresemos juntos a... No, es demasiado atrás. 2006, el año de la época dorada de los emos, y donde la nueva consola de Nintendo, la revolucionaria Wii, saldría al mercado con un juego igual de emo que la época, Zelda Twilight Princess, y la primera vez que Nintendo lanzaría en simultáneo un juego de lanzamiento y un juego de clausura para una generación. En la sexta generación fueron muy aplastados por la competencia. PlayStation 2 y Xbox los arrinconaron a un lamentable tercer lugar, cuando el potencial del GameCube no era ese, por lo menos en papel. Era una consola poderosa para su época, y digo, no al nivel de Xbox, pero sí era bastante superior a PlayStation 2 en muchos apartados técnicos. Entonces entendemos que Nintendo no quería desecharlo al 100% esta tecnología, por lo cual, viendo con un enfoque distinto al que tenían hasta ese entonces, hicieron lo que ahora se conoce como la filosofía Nintendo. Pensar primero en lo que experimenta el jugador, utilizar sus consolas de una manera interesante, dotarlas de tecnología no de alta gama, pero sí de interesante vanguardismo. Además, estaba claro que para ellos la batalla por el poder gráfico había sido perdida. A diferencia de su competencia, Nintendo solo obtenía dinero de sus videojuegos. Esto era la norma hasta hace relativamente poco, cuando la compañía se empezó a enfocar más en sus contenidos multimedia, pero esto fue su estándar por muchos años. Sony y Microsoft ya había estado en el sector tecnológico por muchos años. Además, pues son empresas de tamaño significativamente mayor a Nintendo, y con dinero para poner a sus equipos de desarrollo a toda máquina con la creación de nuevo hardware, o por lo menos buscar componentes de alta gama y ponerlos en sus consolas. Dotar a las mismas de los mejores componentes del mercado en ese momento. Componentes sí que son de PC, pero que significarían una gran inversión para el usuario final. Justamente en esta generación, las consolas HD empezaron poco a poco a convertirse más en PCs modeadas que consolas hechas desde cero como en pasadas generaciones. Nintendo obviamente no iba a hacer esto, y con ciertas modificaciones, el cubo murió, pero revivió. El inicio de la séptima generación no fue un fracaso en sí, pero representó una curva de aprendizaje grande para PlayStation y para Xbox. Xbox 360 era un maquinón, eso es innegable. Era perfecta para los desarrolladores, por su gran cercanía al PC. Tenía buena potencia y era fácil de optimizar sus videojuegos en la máquina. Pero a Microsoft se le olvidó un pequeño detallito que es algo importante, como que no se sobrecaliente la consola al usarla. Es un factor ligeramente importante para el funcionamiento de los aparatos, ¿verdad? Por lo cual, pues la consola sí, muy linda y todo, pero tuvo que llevarse a garantía por muchos usuarios por las infames 3 luces rojas, que todos conocimos un caso de eso. Sony como que estaba tirando balazos al aire y a su pie de igual manera. Y no solo porque su consola era tan difícil de programar como juntar el agua y el aceite, sino que vino con un precio absurdo de lanzamiento, y además la sobrecargaron con un chingo de características y soporte de formatos
extraños. ¿Para qué querían que le pudieras meter tantas memorias a tu aparato? Tenía como 20 entradas de todo tipo y de formatos, pues raros. Digo, era retrocompatible con PlayStation 2 y con PlayStation 1. Pero Dios, usaba la energía de un mini refri. ¡Ey! Y aparte, tú también tuviste luz de la muerte. No solo fue Xbox 360, Play. No lo olvidamos. Nintendo, a diferencia de ellos, cosechó oro con su estrategia de lanzamiento. ¡Imprime dinero! El Wii fue un fenómeno enorme, principalmente por su enfoque intuitivo, volviéndolo un dispositivo con la mentalidad de llevarlo a todos lados y a todas las personas que estuvieran en tu hogar. Los videojuegos ahora serían para todos, además de venir acompañado de un buen catálogo de juegos de lanzamiento. Los primeros años de Wii cosecharon un éxito impensable para la compañía. Me imagino que esto fue un factor de alarma, por lo menos en cierto punto, para la competencia. Sabían que Nintendo no solo estaba robándoles terreno, sino que estaba abriendo camino en uno nuevo completamente. Un sector que quizá ellos no tenían en cuenta en un inicio, por lo cual se pusieron manos a la obra. Sony le quitó muchos de sus gimmicks innecesarios al PlayStation 3, pero también le quitaron la retrocompatibilidad del Play 2. Lo redujeron a la mitad, de tamaño y de precio. Sony le metió mucho coco a sus campañas de publicidad de esa época. Era necesario y creo que hicieron un buen trabajo en este sentido. Microsoft igual se renovaría y presentó un flamante nuevo diseño de Xbox 360. En el que se ve que pusieron ventilación por todos pinches lados. Y además, este nuevo rediseño vino de la mano con otro tipo de control. PlayStation Move y Kinect. Ambas distintas propuestas, pero con un objetivo común: destruir a Nintendo. Bueno, quizá no tan drástico, pero sí era cautivar a ese mercado. Siendo franco, Kinect en su día parecía magia. No eran necesarios los controles, tú eras el control. Además de que esto significaría una ventana nueva para la interacción de los videojuegos con el jugador. Recordemos a Milo, el épico Milo, el mejor juego de Milo en la historia de los juegos de Milo. Gracias, Peter Molyneux, te amamos. No, y en serio. Su tráiler conceptual es algo que todavía me cautiva hasta el día de hoy. Parecía que tenían una propuesta interesante entre manos. Pero tristemente, Kinect solamente fue el boom de su lanzamiento y ya está. Aún recuerdo que estaba en todos lados, allí a donde fueras. Un centro comercial, en las tiendas de videojuegos o en el área de jugar para los niños en los restaurantes. Ahí estaría Kinect. Y todos se maravillarían por su gran tecnología, con juegos impensables que no podrías tener en otras plataformas, como juegos de baile, minijuegos de deportes o minijuegos para las fiestas. Podías interactuar con tu propio animal virtual. Mira, tu propio personaje, como una versión caricatura de ti mismo en el videojuego. Y Dios, Kinect de Star Wars. Entienden el punto al que quiero llegar, ¿no? A PlayStation le valió madres la sutileza y ellos hicieron un clon prácticamente del esquema de control del Wii, todavía menos aprovechado, pero pues por lo menos en el PlayStation hubo otro tipo de videojuegos, ¿no? Con otros tipos de temáticas. Ya veo. ¡Hey! Uno inspirado en Harry Potter, creo. Que ojo, estos benditos controles serían realmente aprovechados en PlayStation 4 con el VR, pero eso es otro cuento. Lo que nos regresa a la época actual. Ya en el video de Mario platicamos un poco de cómo le fue a Nintendo después del Wii. La consola bajó de popularidad a partir del año 2010 aproximadamente. Y es irónico cómo cuando Wii estaba fracasando, ellos llegaron con esta propuesta de nuevos controles cuando el mercado ya estaba en declive. Y esto luego orilló a Nintendo a enfocarse de nuevo en el público hardcore hasta cierto punto con el Wii U. Y bueno, tuvo su caída y bla bla bla. Lo importante es que con el lanzamiento de Nintendo Switch mataron dos pájaros de un tiro. En la época del Wii U, la consola que tuvo éxito para ellos fue el Nintendo 3DS. El mercado portátil nunca lo dejaron de dominar. Obviamente la consola donde cosecharon más éxito fue el Nintendo DS, pero el 3DS no se quedó nada atrás. Pero una vez terminada la generación de Wii U y 3DS, gracias a la naturaleza híbrida de Nintendo Switch, el flujo de videojuegos en la máquina iba a ser enfermizo. Teniendo solo una plataforma, podrían enfocar mucho sus lanzamientos. Además, Switch se adapta a ambos formatos.
Esto creó escenarios interesantes, donde podían seguir atendiendo a la gente que solo quería jugar en portátil, pero ahora tendrían videojuegos más de naturaleza casera. Y la gente que estaba acostumbrada a jugar en casa ahora tenían la posibilidad de llevarse el aparato de su hogar a donde quisieran. Era lo mejor de dos mundos. Switch está cerca de convertirse en la consola más vendida de la historia. Sí, aunque maquilles las ventas de PlayStation 2, Sony. Y esto claramente llama la atención de los demás desarrolladores. Digo, en pocas palabras, Switch no es nada más que un Nvidia Tegra customizado por Nintendo. Por lo menos en un inicio. La tecnología no es originaria de ellos, pero se acoplaba mucho a la filosofía Nintendo. No utilizar la tecnología de mayor vanguardia, pero sí usar tecnología interesante para darle al jugador una experiencia única. En este contexto, PlayStation y Xbox van a sacar una consola portátil, y es algo que me parece absurdo. Algunos dirán, pero Pepe, ¿de qué hablas? Sony ya ha tenido consolas portátiles antes. Y estás en lo correcto, hermano. Pero ellos mismos le dieron la espalda a su consola portátil más reciente. El manejo extraño que tuvieron con la PlayStation Vita y la forma en la que le dieron la espalda cuando iban a lanzar PlayStation 4 fue algo bastante lamentable. Y sí, años después intentaron revivirla, pero el daño ya estaba hecho. Te queremos mucho, PlayStation Vita. Por lo cual, no sabemos realmente cómo es que vayan a manejar el flujo de desarrollos de este nuevo sistema y PlayStation 5. Digo, si bien nos va, esta consola saldría como pronto en 2026. El apartado técnico debería estar por lo menos al nivel de lo que vayamos a ver en Switch 2, lo cual sí sería interesante en verdad, pero representaría un freno gráfico, igual o más fuerte que llevar los videojuegos actuales a la generación pasada. Y si esta portátil es solo una forma de jugar PlayStation 5 para llevar, pues eso ya existe, amigos, es el PlayStation Portal, y en días recientes ya se volvió autónoma, al poder utilizarse para streamear juegos de PlayStation Plus sin la necesidad de tener una consola Play 5. Están actuando de manera extraña, para estrategias extrañas. También está lo que sea que esté planeando Microsoft. Digo, ellos están en una etapa de nuevo autodescubrimiento, donde el enfoque se está decantando más en llevar un servicio multiplataforma, por lo cual sacar una consola portátil con el alma de Steam Deck no es algo tan extraño, pero no sé qué tan beneficioso pueda resultar para ellos al final. Digo, no son ajenos a experimentación de hardware. Ahí tenemos Windows Phone, el Zoom. Bueno, lo que recuerdo que sí les ha pegado es el Microsoft Surface, ya saben, estas compus nativas de Microsoft. Pero quién sabe. ¿Saben qué es lo irónico? Esta ni siquiera sería la primera guerra de consolas portátiles, sería la segunda de hecho. Y en ella también estuvo Nintendo. No con cualquier dispositivo, con el Game Boy, una consola que apaleó a su competencia. Atari Lynx y Sega Game Gear no se acercaron a los números absurdos que tuvo Game Boy. Ya tenían a la gente, tenían una plataforma muy intuitiva y muy fácil de usar, económica en cuanto a uso de baterías y de gran duración. Era casi el smartphone antes del smartphone. Nintendo lleva ventaja en el mercado portátil e híbrido ya de muchos años. Para las demás compañías esto es solo una tendencia, pero para Nintendo es su pan de cada día desde hace más de 20 años. Y en esta generación ya llevan ventaja desde hace muchos años. Peor aún, teniendo casi asegurada la retrocompatibilidad con Nintendo Switch. Y con estimaciones de poder por lo menos llamativas, como esa declaración de Square Enix en el cual se vio Final Fantasy VII Remake en esta consola, lo que suponemos que eventualmente creará una tendencia en los demás desarrolladores de tener a Switch 2 en mente primero a la hora de crear sus videojuegos. Pero quién sabe, esto ya es imaginación mía. No sabemos cómo vaya a repercutir en el mercado esta incorporación de Microsoft y Sony a las portátiles. ¿Afectará a Nintendo de alguna manera? ¿Los obligará a cambiar su estrategia luego del Switch 2 y volver a desarrollar una consola exclusivamente para la casa? Lo que sí sabemos es que la segunda mitad de esta generación va a ser más interesante de lo que parecía. ¿Pero ustedes qué opinan? ¿Creen que es buena la competencia en este mercado de consolas? Si quieres saber qué es lo que pensamos sobre los gráficos de alta calidad y por qué para nosotros no deberían de serlo todo en un desarrollo, te recomendamos que cheques este video.